Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, en Ohio, Estados Unidos, les damos la bienvenida a este espacio sus hermanos Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos bienvenidos. Saludos, Mariel, y sean todos bienvenidos. Gracias. Nosotros, antes de comenzar este estudio, queremos tener una palabra de oración. Saúl, ¿nos puedes dirigir, por favor? Claro que sí. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu palabra nos has dejado este hermoso capítulo de Hebreos capítulo 11. Te pedimos, oh Dios, que a través de las historias de estos personajes podamos nosotros aprender a confiar en ti y a vivir una vida de fidelidad a ti porque tú eres un Dios fiel que cumples tus promesas. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección del día de hoy se titula Moisés, creer en el invisible. Un desafío fuerte, ¿no? Que Tomás falló. Pero bueno. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, los versículos del 23 al 25 para iniciar este repaso. Voy a leer el versículo número 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Muy bien, Saúl, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de qué nos está diciendo Pablo en estos versículos? Bueno, Pablo está repasando la historia de Moisés, que todos la hemos ya escuchado. Y si alguno quiere repasarla, está en los primeros capítulos del libro de Éxodo. El primer pasaje que leíste más bien era acerca de los padres de Moisés, cómo ellos con arrojo se atrevieron a mantener con vida a Moisés por 3 meses, aun cuando había habido un decreto de muerte del rey, de parte o para mandar a matar a los niños varones que hubiesen nacido, porque ellos temían que el pueblo hebreo continuara creciendo y que hubiera una rebelión. Obviamente esa era una manera de disminuir los posibles soldados que se pudieran rebelar en el futuro. Ahora bien, luego dice que hecho ya grande, Moisés entonces ya no es la fe de sus padres, él escucha de sus padres, él entiende su historia, él la conocía, él sabía que él era hijo adoptivo de la hija de Faraón. Eso nunca le fue desconocido a él. Pero ya de mayor, ya de adulto, él hace entonces una decisión propia por Dios. Y aunque sabemos que Hebreos aquí omite un par de detalles, y a mí eso me gusta porque la versión editada de nuestra historia Es más bonita. es más bonita que la versión real. Y yo creo que el Señor hace esa misericordia con todos nosotros, ¿no? Él edita esas partes no muy placenteras. La parte no placentera es que sabemos Moisés termina saliendo de Egipto por causa de que mató a otro egipcio. Pero póngase usted a pensar, si usted es el nieto del faraón, aun cuando lo que usted ha hecho está equivocado, difícilmente lo iban a enjuiciar y meter en la cárcel a usted. Así que el hecho de que Moisés huye, aunque huye porque hizo algo malo, algo que no debió haber hecho, también en cierta manera es un renunciar, que es lo que Pablo está diciendo. Renuncia voluntariamente a las riquezas del palacio. Él pudo haber dicho, no, yo soy el nieto del faraón. ¿Quién de ustedes se atreve a tocarme a mí? Pero eso no fue lo que él hizo. Él dice, no, yo hice algo malo, pero
renuncio también a todas las demás cosas y prefiero ser contado entre el pueblo de Dios, que no son ahora sino esclavos aquí en Egipto, que llamarme a mí mismo el nieto de Faraón. Muy bien. Vamos a leer en el versículo 27 un poquito acerca de por qué Moisés tuvo esa acción, ¿no? Y lo voy a leer. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál invisible? Bueno, el invisible ahí se refiere a Dios, se sostuvo viendo a Dios, al Dios que hasta ese momento él no había visto. Fíjate que luego, más tarde, 40 años después de esto, es que él eh, tiene la visión de la zarza ardiendo. Y ahí se le aparece Ujú, Dios. Y ahí él sí contempla parte de la gloria de Dios. Y en otro momento dice que vio hasta las espaldas de Dios, ¿no? Que ujú, pudo verlo en una manera más tangible que ningún otro ser humano. Pero en ese momento, para él, Dios era todavía invisible. Y dice que no temiendo la ira del rey, yo creo que en mi interpretación personal de esto es que lo mismo que dije, él no era porque le tenía miedo al rey que él se va de Egipto, sino que él se va de Egipto como un acto de renunciar a su, vamos a decirlo así, a su ciudadanía e identidad egipcia para asumir su identidad hebrea. Y ahí entonces es que él se sostiene como viendo al invisible. Y fue un proceso, perdón, de aprendizaje y desaprendizaje. Él ujú. tuvo que aprender cosas nuevas allá en el desierto, lecciones de vida, lecciones de la fe, lecciones acerca de Dios, que tal vez por haber estado por 40 años en palacio, no las pudo aprender de la misma manera. Su vida había sido demasiado fácil, demasiado protegida. Ahora tiene que aprender a través de dificultades y tribulaciones ciertas cosas acerca de la vida cristiana, de la fe. Y también tuvo que desaprender algunas cosas que había aprendido en palacio, a ser autoritario, a que quizás es lo que yo digo, y a ser manso y humilde. La Biblia dice que fue el hombre más manso de la historia, ¿no? Por cuanto le tocó hacer tal vez la tarea más difícil de la historia, liderar a todo un pueblo que necesitaba eh, esta dirección divina. Y él tenía que ser dirigido por Dios él mismo. Así que para mí es una lección de fe muy grande la que podemos ver en estos textos. Pero se sostuvo como viendo el invisible, ¿no? No lo había Claro. visto todavía, pero sabía que ese Dios existía y que ese Dios iba a hacer justicia. ¿Y qué podemos aprender de esta parte de la historia de Moisés cuando él renuncia? ¿Cómo nosotros aplicamos ese principio a nuestra vida de renunciar a cosas o personas por Cristo? Bueno, yo creo que esta es una parte donde cada uno podemos meditar individualmente, pero sé que en muchas ocasiones algunos de nosotros, de los que nos escuchan, nos toca tal vez, nos ha tocado, nos ha sucedido, que por causa de que somos cristianos hemos perdido amigos o hemos perdido eh, la relación con algún pariente, algún familiar cercano. Y no es que nosotros querramos necesariamente renunciar a nuestras familias, pero si llega un momento entre escoger a Cristo o escoger eh, la familia, los amigos, hemos escogido por Cristo y al hacer esto, pues los amigos nos rechazan y nos descontinúan a nosotros. Si hemos renunciado a algo por Cristo, activamente renunciado, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Es decir, sí, Moisés renunció al palacio y a Egipto, pero ganó un lugar entre los héroes de la fe de la historia de la humanidad y sin él saberlo, aunque se equivocó en varias ocasiones y le costó pasar por la experiencia de la muerte y no entrar a Canaán, pero fue resucitado y ahora está en un lugar mejor. Si tenemos que renunciar a algo, Mariel, en esta vida, no nos preocupemos porque Dios nos dará algo aún mejor. Amén. Y con este pensamiento les invitamos a que nos encontremos mañana una vez más para seguir estudiando estas lindas lecciones. Y hasta entonces les deseamos grandes bendiciones.